A ver, imaginemos por un segundo cómo era la isla de la Española mucho antes de 1492. No era un lugar vacío, ni mucho menos. Era un mundo lleno de vida, de gente, una sociedad compleja con una historia de miles, pero miles de años. Bueno, vamos a meternos de lleno en esa historia. Esa es sin duda la pregunta clave, porque para entender de verdad el Caribe de hoy, primero tenemos que viajar en el tiempo y conocer a sus habitantes originales, a la gente que dio forma a una cultura increíble, única y que floreció precisamente en esta isla. La historia de esta isla, como la de tantos sitios, no empezó de un día para otro. Fue más bien como construir algo ladrillo a ladrillo. Un proceso muy largo de diferentes oleadas de gente que llegaba, cada una dejando su propia marca y construyendo sobre lo que ya había. Lo que estamos viendo aquí es una historia larguísima. Fijaos, desde 4000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un cambio brutal. Se pasó de ser pequeños grupos de cazadores nómadas persiguiendo animales como el perezoso gigante, que ya ni existe, a convertirse en comunidades que se asentaron en las costas. Y claro, ahí aprendieron a vivir de los recursos del mar, que eran increíblemente abundantes. Y de repente, cuando parecía que todo seguía un ritmo, ¡boom!, algo lo cambió absolutamente todo. La llegada de los pueblos arahuacos, que venían de la zona del Orinoco y el Amazonas, no fue una simple migración más. No. Fue un auténtico punto de inflexión que iba a transformar la isla para siempre. Puede parecer algo muy básico, ¿verdad? Agricultura y cerámica. Pues estas dos cosas fueron una auténtica revolución, con la capacidad no solo de cultivar comida, sino, y esto es clave, de poder almacenarla. Todo cambió. Por primera vez sobraba comida. Y si sobra comida, no todo el mundo tiene que dedicarse a buscarla. Así es como empiezan a surgir líderes, artesanos, guerreros. Vamos, que se plantó la semilla de una sociedad mucho más compleja. Esto es un proceso de evolución fascinante. No es que unos llegaran y echaran a los otros, para nada. Fue una mezcla, una fusión de tradiciones y tecnologías. Empezaron en la costa, con una cerámica preciosa, muy artística. Luego se movieron hacia el interior, y la cerámica se hizo más práctica, más dura. Y de toda esa mezcla, de toda esa evolución, surgió la cultura taína, que fue como la culminación de siglos y siglos de desarrollo. Vale, ya sabemos de dónde venían. Pero, ¿cómo vivían? ¿Cómo se las arreglaban? Porque su éxito no fue cuestión de suerte, para nada. Se basaba en un sistema social y económico increíblemente inteligente y, sobre todo, muy bien adaptado a la isla. Es que el conuco no era simplemente plantar algo en la tierra. ¿Qué va? Era pura ingeniería agrícola. Al levantar estos montículos de tierra, lo que estaban haciendo era controlar el agua, evitar que la tierra se fuera con las lluvias y además mantenían la humedad justa para los cultivos. O sea, estaban modelando el paisaje para que trabajara para ellos. Esta fue la clave de su economía. Su agricultura era súper variada, como vemos. Pero vamos, la estrella absoluta, su pan de cada día, era la yuca. Y aquí viene lo interesante. Tenían dos tipos. La dulce, que se comía sin más, y la amarga, que era venenosa. Y es justo aquí donde su ingenio alcanza otro nivel. Este proceso es sencillamente alucinante. Desarrollaron toda una tecnología para quitarle el veneno, el ácido cianhídrico, a una planta y convertirla en la base de su alimentación. Es que es increíble. Transformaron un peligro mortal en un pan, el casabe, que además duraba un montón de tiempo. Con esto se aseguraron tener comida siempre. Y todo esto sin usar una sola moneda, Crearon una red económica por toda la isla basada en el trueque. Los de la costa daban pescado y sal, y los del interior les daban yuca y otros cultivos. Pero ojo, que no era solo un intercambio comercial. Este trueque era también una forma de hacer política, de crear alianzas y de mantener a todo el mundo unido. Claro, con la comida asegurada y una economía que funcionaba, pudieron construir una sociedad muy bien organizada. Una sociedad que además estaba unida por un sistema de creencias muy profundo. Vamos a ver quién mandaba y en qué creían. La sociedad taína tenía las cosas muy claras. Era una pirámide perfecta. Arriba del todo el cacique, el jefe supremo. Justo debajo los nitaínos, que eran su familia y los guerreros de élite. Luego estaba el beíque, que era el intermediario con el mundo de los espíritus, el curandero. Y en la base, pues la gran mayoría, los naburías, la gente que trabajaba la tierra y sostenía todo el sistema. Y aquí viene un detalle que la verdad rompe muchos esquemas. El poder no pasaba de padre a hijo. No, el heredero del cacique era el hijo de su hermana mayor. Esto le daba a las mujeres un papel importantísimo en la política y en el poder, tanto que incluso podía haber cacicas como la famosa Anacaona. Un sistema de lo más interesante, desde luego. Y esa jerarquía social se notaba hasta en las casas. La gente común vivía en el bohío, una casa circular, muy funcional.
Pero el cacique, el cacique vivía en un cané. Era rectangular, bastante más grande, y a menudo tenía un porche. Era una forma muy visual de dejar claro quién estaba por encima de los demás. Es importante entender que la isla no era un solo país, estaba dividida en 5 grandes reinos o cacicazgos, cada uno con su jefe y su propia personalidad. Por ejemplo, Marién, en el noroeste, fue el primero que tuvo contacto con los españoles. Jaraguá, en el suroeste, era como el centro cultural y artístico. Y Maguana, en el centro, con el temido Caonabo a la cabeza, era sin duda el poder militar más fuerte de la isla. Para entender su espiritualidad hay que entender qué es un cemi. Y esto es muy importante. No era un dios al que se adoraba y ya. Era más bien como un teléfono para hablar con el más allá. Un objeto sagrado, hecho de piedra, madera o hueso, que servía como un canal para comunicarse con los espíritus y las fuerzas de la naturaleza. Y si el cemi era el teléfono, el ritual de la cova era la llamada más importante que se podía hacer. Era una ceremonia súper solemne. Primero se purificaban, luego inhalaban un polvo alucinógeno muy potente y en ese estado de trance, el cacique y el beíque hablaban con los espíritus para pedir consejo. Las decisiones cruciales, como ir a la guerra o saber si la cosecha sería buena, se tomaban aquí. Aunque su mundo se vino abajo de forma dramática después de 1492, la cultura taína no desapareció sin más. Sus ecos, sus huellas, resuenan todavía hoy y muchas veces en lugares que ni nos imaginamos. A ver, si no tenían escritura, ¿cómo pasaban su historia de una generación a otra? Pues con el areíto. Estas ceremonias de cantos y bailes eran su biblioteca, su escuela, su archivo, todo a la vez. Eran una enciclopedia viviente, para asegurarse de que su memoria y su cultura nunca se perdieran. Su visión del arte era fascinante. Para los taínos el arte nunca era solo para decorar. El arte servía para algo, tenía una función poderosa. Los trigonolitos se enterraban para que la yuca creciera fuerte. Los dúos eran literalmente tronos de poder para los caciques. Y los petroglifos eran mensajes grabados en piedra para los espíritus. El arte era ritual y era poder. Y quizás el legado que nos toca más de cerca, y a menudo sin saberlo, está en nuestro propio idioma. Palabras como huracán, hamaca, tabaco, maíz o barbacoa vienen directamente de la lengua taína. Su mundo desapareció, pero sus palabras siguen muy vivas entre nosotros. Es increíble cuando te paras a pensarlo. Y con esa pregunta nos quedamos. Porque más allá de las palabras o de la arqueología, la herencia de esta primera gran civilización del Caribe sigue ahí. Sigue en la comida, en la genética de la gente, en una forma de ver y entender el mundo que, aunque a veces esté oculta, sigue siendo parte del alma profunda de estas islas.